Muy buenas a todos. En este momento comienzo con el tercer video de matemática fácil, donde vamos a hablar un poco sobre qué son las funciones y los diferentes procesos o procedimientos que yo puedo realizar sobre una función específica. Una función no es más que una expresión en términos de variables que desconozco qué valor o qué término, cuál va a ser el término que va a sustituir esta variable. El término de variable es porque puede tomar cualquier, viene de que es un valor arbitrario, el cual va a ser escogido por, eh, por el encargado como tal de hacer el análisis del sistema o del fenómeno, el cual es representado por una función. Eh, Puede ser algo tan sencillo como hacer el análisis o, eh, o censar el comportamiento de algún fenómeno de la naturaleza. Para censar este fenómeno eh, podemos trabajar sobre un sistema de coordenadas. Hay muchos sistemas de coordenadas, podríamos decir que infinitos sistemas de coordenadas. El más común y conocido es el sistema cartesiano. En este caso es un sistema de dos dimensiones, ya que tenemos la dirección X, tenemos la dirección Y. En el caso tal de que estuviéramos trabajando en tres dimensiones, eh, que son las eh, dimensiones, eh, digamos, hasta el momento que el ser humano conoce, solo tres, no sabemos de momento si hay más. Entonces sería un sistema como de esta forma. Un poco más adelante podemos de pronto profundizar sobre conceptos, pues, sobre este concepto del eje de coordenadas, ya que tiene muchas características las cuales son muy útiles a la hora de hacer la solución de un problema de la vida real. Entonces, decimos que la función en este caso está representada por este término. Es la variable al cuadrado, la variable independiente, quiere decir que esa variable es arbitraria, puede tomar un valor cualesquiera, y la función va a ser denotada como y, que sería el eje que tenemos acá. Esta ya sería la variable dependiente, ya que esta va a depender del valor que se le asigne a la variable x. Entonces, si hacemos una tabla de valores, por decir, si hacemos la tabla de valores desde 0 hasta 5, podemos entonces hacer la gráfica respectiva de esta función, que, como ya les dije, puede representar un fenómeno cualesquiera de la naturaleza, por decir cómo se comporta cierta variable en la naturaleza. Puede ser cualquier cosa que varíe. Una variable es cualquier cosa que varíe con el tiempo. Puede ser algo de la naturaleza, puede ser algo social, puede ser algo económico, en fin, cualquier cosa que varíe a medida que el tiempo también varía. Como tal, podemos decir que esta variable dependiente es ese tiempo. Entonces acá podríamos tener también, en vez de x, poder tener el tiempo.
Entonces, digamos que en un tiempo cero, la variable dependiente va a tomar el valor de 1. Al reemplazar esta x por un 0, la variable dependiente va a tomar el valor de 1. Luego, al reemplazarla por un 2, perdón, la variable independiente, que en este caso es la x por un 1, voy a tener acá que la variable dependiente me va a valer 3. Luego al reemplazar por 2 voy a tener que me va a valer 7. Luego al reemplazar por 3 voy a tener que me va a valer 13. Luego al reemplazar por 4 voy a tener que me va a valer 16, 20, 21. Y al reemplazar por 5 voy a tener que me va a valer 31. Este sería pues como tal los datos obtenidos. En la vida real podríamos decir que estos datos fueron recolectados a través de una, o sea, si esto fuera un fenómeno, una variable social o física o, o de la naturaleza, podríamos, o económica, o cualquier tipo de cosa que varíe con el tiempo, como ya habíamos indicado, podríamos decir que alguien se encargó de recolectar estos datos, que identificó que ese era el comportamiento de ese sistema que variaba y que obtuvo esta representación o este modelo del sistema, que se le llama una función. A nivel matemático recibe el nombre de función porque cuando estamos analizando esto a nivel de básico, o sea, explorando todo lo que podemos, toda la información que podemos extraer de este modelo, no tenemos en cuenta ese modelo de qué se trata, sino que simplemente le decimos que eso es una función. Entonces acá podemos simplemente realizar la gráfica del modelo y podríamos ver que el modelo se comporta como más o menos de esta manera. Por acá en el 1 vale 3, en el 2 vale 7, en el 3 vale 13, en el 4 vale 21 y en el 5 vale 31, sería como por acá. Bueno, eso sería una aproximación de la función y tendríamos más o menos esta gráfica que se acaba, pues esta gráfica, pero pues tiene que pasar siempre por todos los puntos. Bueno, entonces en este caso, esto es lo que tenemos o nombramos función. Entonces, en el cálculo se tiene que, una vez tengamos ya la función, podemos realizar una serie de operaciones o análisis sobre dicha función. Una de ellas es la derivada. Puede ser una derivada en una dimensión, en dos dimensiones. También tenemos la integral. Básicamente la integral es calcular el área entre dos números. Ejemplo, si tenemos, esta es la notación para la integral, una S gigante, un dx, una d y un x, y acá como tal sería la función correspondiente. Si fuéramos a utilizar esta, entonces simplemente en vez de esa f de x tendríamos un x al cuadrado más x más 1, todo esto multiplicado por un dx. Y como sabemos que esta es esta función, entonces si acotamos esto a dos valores, acotar quiere decir colocar un número acá abajo y otro arriba, estaríamos diciendo que lo que queremos es calcular cuánta área
hay entre 0 y 5 por debajo de esta función siempre. Si quisiéramos saber cuánta área hay por encima de la función, como tal, ya tendríamos que cambiar el diferencial, esto se llama diferencial, y tendríamos que decir que ya el diferencial sería ya no en términos de este eje de acá, sino una integral en términos de este eje de arriba. Y así acotaríamos como tal ya la integral entre este valor y el número hasta el cual queramos llegar y calcular el área de esto por encima. O sea que con esta notación acá lo que vamos a hacer es saber qué área tenemos en la parte inferior de la función. Cuánto vale esta área, vamos a tener un valor exacto de esa área, y esto como tal tiene un sinnúmero de aplicaciones en la ciencia. Todo lo que nosotros usamos a diario fue desarrollado bajo principios o fundamentos como estas herramientas matemáticas. En este caso el área de una función ya conocida, observada en alguna variable de la naturaleza, que es una medida que cambia con el tiempo. Bueno, esta sería la primera operación. Ya la segunda operación es la derivada. La derivada de la función, por ejemplo, en este caso vamos a decir que es una derivada de la función, vamos a decir que la derivada de la función, de momento no vamos a meternos a temas muy complejos, pero sabemos que esa derivada puede ser con respecto a muchas cosas. En este caso sencillo, como tenemos solamente una sola variable independiente, la derivada sería con respecto a esa variable. ¿Qué quiere decir la derivada? La derivada quiere decir que cada que yo avance una pequeña fracción una pequeña porción en el eje X, ¿cuánto habría avanzado en el eje Y? Eso me dice. Pero entonces, como podemos observar acá, ese cambio que también me indica a nivel físico o a nivel en el mundo real, cuál es la tasa de cambio, cómo se comporta también un fenómeno, cada una pequeña fracción de tiempo, cuánto me incrementa, cuánto me decrementa ese fenómeno o esa variable que estoy midiendo. Para eso es la derivada, porque como no acá no ese cambio, por decir para este ejemplo, no es un cambio en, constante, no es un cambio simétrico, sino que es un cambio que para un intervalo de tiempo determinado va a ser un valor, para otro intervalo de tiempo determinado va a ser otro valor. Entonces, eso es lo que se busca analizar con la derivada. La derivada me da una forma también, una forma general. Si yo quiero saber en ese instante de tiempo determinado, por decir, si yo sé que la derivada de esto es 2x más 1, entonces si yo quiero saber en el instante, suponiendo que la x es el tiempo, si yo quiero saber en el tiempo 5, podríamos decir que esto está en segundos. Quiero saber cuál fue la rata de cambio de ese fenómeno, o sea, cuánto aumentó del valor que tenía el segundo previamente anterior. Entonces puedo simplemente reemplazar esta x por un 5 y obtener ese cambio. Por decir acá, puedo obtener que el cambio
el segundo inmediatamente anterior al segundo 5 fue de 11. De 11, ese 11 quiere decir que si estamos hablando de una variable de la naturaleza, el crecimiento o el crecimiento, el esparcimiento de cierta cosa en cierto contexto, del segundo 4 al segundo 5, el aumento o la variación de, de ese valor o de esa cualidad fue de 11. Por decirte, estábamos en 20 del segundo 4 al segundo 5, pasamos de tener 20, o sea, el valor de 20 en cierta cualidad a tener el valor de 31. Tenemos un incremento de 11 unidades en esa fracción de tiempo. Para eso me sirve la derivada. Y realmente, pues, como iremos viendo más adelante, las aplicaciones son múltiples y podemos eh, realmente hacer cosas muy interesantes a partir de estos conceptos que son un poco muchas veces difíciles de entender, pero se puede hacer el esfuerzo. Y si algo seguro es que, siendo fiel a tu estudio, a tu proceso de aprendizaje, vas a poder como tal entender los conceptos y aprender y tenerlos claros para continuar o avanzar en tu proceso de aprendizaje. Eso es todo de momento. Gracias por ver el video y que estén muy bien.